Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en el curso de gestión y empresa, estamos viendo el tema de marketing. Hoy día veremos el tema específico de plan de marketing. Para los que no me conocen, Sergio Labarreta, profesor del área de estrategia y marketing de la Universidad de Chile. Vamos entonces con nuestra presentación. Entonces lo que vamos a ver hoy día un poco, vamos a ver lo que es el plan de marketing, ¿ya? La semana pasada o la clase anterior vimos un poco lo que era la estrategia de marketing, que tenía tres decisiones que eran fundamentales, ¿cierto? Dijimos que eran básicamente a quién vender los productos o la identificación de los segmentos y del mercado meta, qué propuesta de valor ofrecer y cuáles son la segunda cosa a decidir es qué propuesta de valor ofrecer o qué posicionamiento tener. Y el tercero es cómo implementar esa propuesta de valor a través de la mezcla comercial o de las 4P, ¿cierto? Que incluyen el producto, el precio, la promoción y la plaza, que también se denomina de distribución. Esas cuatro decisiones son muy importantes, son relevantes para lo que la compañía hace son parte de la estrategia de marketing y les recomiendo entonces que vean el video ese que les dejé. Ahora voy a ver cómo eso se relaciona con el plan de marketing, porque al final esa estrategia, o sea, la definición de esas tres cosas que están ahí es muy importante, pero en la práctica, en lo que va a ocurrir en las organizaciones, en las empresas, va a estar muy determinado por lo que es el plan de marketing. Entonces, el plan de marketing traduce de alguna manera esas definiciones más estratégicas de la compañía, pero las traduce en actividades que son diarias o mensuales o periódicas, es cierto, dentro de la organización. Por lo tanto son muy importantes para poder implementar lo que dice la estrategia. De alguna manera, para su plan de negocio, el que ustedes van a definir para su empresa, para sus proyectos, ¿cierto? Tienen que definir cuáles son estas actividades del plan de marketing. El plan de marketing tiene además está vinculado como presencia positiva con el presupuesto de marketing. O sea, estas actividades, o sea, la estrategia la lleva a actividades y responsables y tiempo, y esas actividades responsables y tiempo además generan costos o de alguna manera involucran el uso de recursos. Y ese uso de recursos tiene que estar reflejado a través de un presupuesto, que es el presupuesto de marketing que va a ser parte importante, ese presupuesto de marketing va a ser importante para definir los presupuestos generales de la empresa y por lo tanto para de alguna manera saber si la empresa tiene futuro o cuáles son los problemas financieros que podría tener o en cuánto tiempo podría recuperarse la inversión, ese tipo de información que es importante posteriormente cuando veamos el área de finanzas. Entonces, eh, el, el, el plan de marketing, ¿cierto? Busca de alguna manera traducir esto que aparece aquí a la izquierda, que es la estrategia de marketing, ¿cierto? La trata de traducir en elementos que son más, por decirlo así, operativos o que permitan el funcionamiento. Normalmente este plan de marketing va a ser anual, ese es como normalmente funcionan actualmente las compañías, con planes anuales de marketing. Y ese plan de marketing va a tener, esto que aparece en celeste, viene de la definición estratégica, bueno, la mayoría de las cosas viene, pero acá uno puede precisar un poquito más, ¿cierto? ¿Cuál es el mercado objetivo? O tiene que incluir cuál es el mercado objetivo o el conjunto de segmentos al que uno va a decidir ir, ¿cierto? Y cuál es el posicionamiento deseado, la propuesta de valor que yo quiero ofrecerle a ellos. Junto con eso voy a tener que establecer objetivos para este año, objetivos que sean medibles y que sean interesantes de cumplir. Voy a tener actividades, las distintas acciones que voy a tener que hacer para poder ejecutar e implementar este plan, los fechos responsables y los recursos respectivos, que van a estar reflejados en un presupuesto, eso es lo que dice el PPTO, el presupuesto. Obviamente que todo este tema, digamos, de la estrategia de marketing y el plan de marketing es ayudado por el análisis que yo hago de los clientes, de la competencia, de la compañía, del entorno. Lo único que en el caso del plan de marketing voy a hacer un análisis quizás un poco más específico que yo voy a haber hecho previamente para de alguna manera aprovechar ese conocimiento y verterlo en el plan de marketing.
Entonces, el plan de marketing, como dijimos anteriormente, parte por la definición previa que se había hecho de cuál es el target, ¿cierto? Y recuerden que para segmentar y para elegir el target, ¿cierto? Hay 3 pasos. El primero es elegir los criterios, ¿cierto? ¿Cuáles criterios yo voy a utilizar para segmentar? Y ahí hay muchos criterios geográficos, psicográficos, socioeconómicos, de hábitos, beneficios, buscados, etc. Y ustedes tienen que elegir, como vimos en otra clase, ¿cierto? Esto se pone complejo rápidamente y la idea es elegir aquellos que sean más importantes. Acá en este ejemplo, estamos haciendo un ejemplo de una mueblería, ¿cierto? De una fábrica de muebles nueva que queremos lanzar. Esta es nuestra idea de negocio, ¿cierto? Y hemos definido 3 criterios. Definimos el criterio de disposición a pagar por los muebles, ¿cierto? Alta o media. Beneficios buscados. Algunos buscan, por ejemplo, tradición y elegancia. Otros buscan algo básico. Y otros que buscan estilo y funcional, ¿ya? O sea, son 3 beneficios buscados distintos. Y en geografía lo vamos a separar básicamente por Santiago, o la región metropolitana, ¿cierto? Viña del Mar, estamos suponiendo que este es un emprendedor que es de Viña, ¿cierto? O de la quinta región, y otros, todo el resto de las regiones. Y esto lo traducimos acá, fíjense ustedes en este esquema de segmentación, donde tengo acá los beneficios buscados, en lo amarillo, y en celeste tengo la disposición a pagar. Y al combinar esos dos criterios van a surgir 6 segmentos. En realidad, 3 por 2 son 6, porque además acá fíjense que además abajo tengo los criterios geográficos. O sea, si uno lo multiplicara estos 6 y además lo separara por regiones, tendría 18. Pero como eso es un poco difícil de demostrar, solamente hemos marcado los segmentos generales utilizando lo amarillo y lo celeste. Entonces tengo los que están preocupados de la tradición y la elegancia y tienen media disposición a pagar, les llamamos los tradicionales. Los que les gusta la tradición y elegancia, pero tienen alta disposición a pagar, les pusimos los coleccionistas y antigüedades. Los que les gusta algo básico y tienen media disposición a pagar son los ármelo usted mismo. O sea, los que compran las cosas en el home center y lo arman ellos mismos. Los que les gusta algo básico, pero tienen alta disposición a pagar, lo quieren armado y que sean de buena calidad. O sea, que alguien se los traiga, pero que sean lo mejor calidad posible. No la básica, digamos. Después tenemos estilo y función, y media disposición a pagar. Ahí le pusimos los homey, y si ustedes conocen la marca extranjera IKEA, IKEA lovers, o sea, los que les gustan ir, que tienen un poco como estilo, pero son funcionales al mismo tiempo. Y después tenemos la gente que le gusta estilo y función, pero que tiene alta disposición a pagar, que le denominamos, ojalá estuviera en Nueva York, o en Soho, ¿eh? O en Europa. Ojalá estuviera en algún país así como estiloso. Entonces, con todos estos segmentos, esta es la fase 2, ¿cierto? Identificar los segmentos. En la fase 3 yo tengo que elegir cuáles de estos segmentos son los que yo voy a, de alguna manera, intentar servir de mejor manera, ¿cierto? Recuerden que estamos suponiendo que esta es una idea de negocio para un empresario, un emprendedor, ¿cierto? Que está partiendo con su empresa de muebles en Viña del Mar, en la quinta región. Entonces, él definió que él se va a enfocar en los homey y IKEA lovers de la región metropolitana y de Viña del Mar. Esos 2 segmentos que están ahí son su segmento objetivo o su target. Entonces, así tengo el punto 3. También un segundo, que se me está puesto de acá. Ahora sí, profe. Ahora sí, algo pasaba con el speaker. Yo tengo una consulta con el tema de los tiempos, porque por ejemplo ahí estábamos con el caso de la mueblería de la región metropolitana, Viña y el resto de las regiones. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, quiero empezar, no sé, pues digamos la región metropolitana, pero con el tiempo quiero extenderme a todo el país? ¿Tengo que hacer un plan de marketing distinto? Eso lo vas a tener que poner en tu plan de marketing, ¿cierto? Porque, por ejemplo, aquí estamos definiendo la estrategia. Perdón, se me fue. La estrategia, ¿cierto? La estrategia es que yo voy a atacar a estos, o servir a estos 2 segmentos, no a otros.
¿cierto? Ujú. Ahora, en mi plan de marketing yo puedo poner, no, voy a abrir una tienda en los dos lados. O puedo decir, no, en el primer año solamente voy a servir el mercado de Viña del Mar y en un segundo, un tercero, un cuarto año voy a ir por el mercado de la región metropolitana. Pero en el mismo plan de marketing. Sí, en el plan de marketing. Entonces, porque es probable que en un año tú no puedas abrir dos tiendas. A lo mejor no tienes los Ujú. recursos, no tienes la plata, ¿cierto? Pero el plan de marketing, como normalmente es hecho en un año, ¿cierto? Tú tienes que poner, este año voy a solamente hacer el tema de viña, ¿cierto? Y poner ahí que para el próximo, que el año 2 o el año 3, ¿cierto? Voy a ir al mercado de la región metropolitana. De modo que tú hagas una estimación, pero digamos, no tan exacta, no tan precisa de lo que va a pasar en 2 o 3 años más, porque eso puede cambiar. Pero eso va a informar a la gente de finanzas, eso va a informar a la gente de operaciones, que en 2 años más o en 3 años más, ellos tienen que tener la capacidad de operación, de producción, ¿cierto? Tienen que buscar un lugar, ¿cierto? Como para prepararse. ¿Ya? Entonces ustedes lo pueden colocar como un adicional. ¿Sí? Pero el foco del primer año va a ser en lo que ocurra ese primer año normalmente. Ahora, el ejemplo que yo te estoy dando es normalmente una empresa que está en marcha, o sea, una empresa que, no una empresa que está partiendo. Una empresa que está partiendo podría hacer un plan de marketing para los primeros 5 años si quisiera, ¿ya? Y poner en más detalle, ¿cierto? Lo que va a ocurrir en el primer año, el segundo año con un poco menos de detalle, lo que va a ocurrir en el tercer año, cuarto, quinto, con un detalle un poco menor, porque obviamente no sé exactamente todo lo que va a pasar. La definición anterior que yo dije, anual, esto que aparece acá, es lo que normalmente ocurre en las empresas en marcha. Pero si yo voy a hacer una empresa nueva y por ejemplo, el banco o el financista, digamos, el que te quiere prestar, un amigo, quien sea, te quiere aportar plata, a lo mejor te dice, yo quiero un plan para 3 años. Entonces, entonces en tu plan de marketing ya no lo vas a tener que hacer por un año, sino que vas a tener que hacerlo para 3 años, y a lo mejor en el segundo año te va a aparecer la aparición de la tienda en la región metropolitana. ¿Se entiende? Sí, profe. Gracias. Bueno, pero fíjense, esto obviamente está vinculado con el tema de la segmentación, pero aquí hay una precisión exacta, ¿cierto?, de cuáles son los segmentos que yo quisiera servir. La segunda decisión que viene, que también es importante, es cuál es la propuesta de valor. Y aquí yo he puesto, por ejemplo, entonces nuevamente hay como 3 fases para esto. Entonces, ¿cuáles son las dimensiones de la propuesta de valor? ¿En qué cosas me quiero de alguna manera ofrecer algo distinto, algo valioso, algo que le importe? Obviamente que esto va a depender mucho de mi investigación de lo que haga de los consumidores, de lo que yo conozca de los clientes y de los consumidores. Mi supuesto para este ejemplo es que la gente le importa el estilo o el beneficio principal, ¿cierto? Y además le importa como la imagen. ¿Ah? Hay gente hay gente que le gusta los muebles como beneficio o gusto, ¿cierto? Le gusta lo moderno, y hay otra gente que le gusta como lo tradicional. Y respecto de la imagen, hay gente que le gusta lo exclusivo, o sea, como que quieren que la gente llegue a su casa, oh, qué lindo, qué distinto, no sé, qué elegante, qué espectacular. Y hay otra gente que le da lo mismo, o sea, que mientras funcione está ok. Entonces, es más, probablemente incluso quiere algo que sea estándar, para que no lo vean así como muy diferenciado, ¿ya? Entonces, estas son las dimensiones que en este caso, para este ejemplo, yo he elegido, ¿cierto? Identifique después a los competidores en un mapa perceptual. Fíjense que en este mapa que aparece acá abajo, yo he puesto estas mismas dimensiones que elegí de la propuesta de valor, de modo de graficarla, ¿ya? Entonces, aquí he puesto, por ejemplo, Home Center. Acá está Home Center, que digo que es medianamente popular y medianamente moderno y funcional. Ahí sí, esto debería venir de una investigación de mercado, pero esta es mi opinión, digamos, ¿cierto? Y si lo veo un poco más tradicional y un poco más exclusivo. No digo que sea así, pero supongamos que fuera así. Homey, que es otro competidor importante, lo veo un poco más exclusivo y lo veo un poco más moderno y funcional. Y tiendas de antigüedades las veo como más tradicionales y más exclusivas.
como la mueblería histórica, esa mueblería típica muy importante de mucho tiempo, no sé, muebles SIC, por decirlo así, la veo como aquí en el medio, pero más tradicional. Medio en términos de exclusividad y popular, porque generalmente los precios no son tan baratos, pero más tradicionales. Y acá arriba, fíjense en el lado de derecha, a la derecha, ¿cierto? Arriba en la izquierda, arriba en el superior, digamos, aparecen las mueblerías de importación, que son como las boutiques de muebles, que importan muebles especiales, que serían como equivalentes a las boutiques de ropa, ¿cierto? Muebles especiales de diseñadores, etcétera. Y si existiera IKEA, pero IKEA no existe en este momento, quizás estaría como una posición ahí como en el medio, ¿cierto? Entonces, frente a eso y frente a mi definición de los segmentos que yo quiero servir, que hice en la diapositiva anterior, yo decidí que mi empresa, mi marca o mi empresa, ¿cierto?, va a estar posicionada en este lugar, donde aparece ahí el rojito, ¿cierto? Que es un poco de mayor exclusividad que Homey y definitivamente más moderno y funcional que Homey. Ese sería mi propuesta de valor. ¿Ah? Ustedes podrían elegir otra, no estoy diciendo que esta sea la única, pero obviamente que esta propuesta de valor tiene que ser consistente también con los segmentos a los que yo estoy sirviendo. Entonces, esas dos definiciones son clave para ir a avanzar a las 4P y ver exactamente qué es lo que vamos a incorporar ahí. ¿Ya? Ahora, en el caso del plan de marketing, aparte de las 4P, que estarían como más abajo, ¿cierto? Además yo tengo que establecer cuáles son mis objetivos de venta y mis objetivos de marketing. Pero antes de pasar ahí voy a ir a la pregunta que me están haciendo en el mapa perceptual. Dice César Quiroz, dice, profe, si hiciéramos el mapa perceptual en nuestro informe, ¿debe ser en base a datos o puede ser según nuestra opinión? El ideal es en base a datos, pueden ocupar datos secundarios, no necesariamente tienen que ocupar datos frescos, ¿cierto? Acuérdense lo que vimos anteriormente, ustedes podrían utilizar un estudio, supongo que estuvieran haciendo muebles, y ustedes se consiguieran un estudio que tiene Homey, que hizo Homey del mercado de los muebles de las distintas marcas, ustedes podrían utilizar ese como el antecedente. Eso es mejor, obviamente, que solamente la impresión de ustedes, ¿ya? Pero en el peor de los casos, si es que no pudieran conseguirse esos datos secundarios, podrían ustedes mismos definir, ¿cierto?, este mapa, ¿ya? Otra cosa, se podría hacer un mapa más complicado, con 3 dimensiones, pero ya se empieza a ver más difícil, ¿cierto?, la gráfica, o a veces hay que hacer más de un mapa. Yo les recomiendo que para este trabajo hagan un esquema como ese, como el que les estoy mostrando acá, es suficientemente razonable, lo importante es ver muy bien, elegir bien cuáles son las dimensiones o criterios que ustedes van a utilizar, porque eso es más relevante que otras cosas. Sí, los temas no son muy masivos, es cierto, pero eso es muy cierto, no siempre hay información, y ahí a lo mejor van a tener que ver algunas cosas que... digamos, ustedes mismos van a tener que hacer algún mapa como este. Pero igual, aunque no sea perfecto, aunque no sea basado en lo que opinan los clientes, es importante que ustedes tengan una idea de dónde están sus competidores y dónde ustedes quisieran estar en términos de la propuesta de valor que les quieren ofrecer a ellos. ¿Ya? Bueno, después de tener eso claro, normalmente uno tiene que establecer objetivos y en el plan de marketing normalmente los objetivos que van, hay de 2 tipos, uno que son de venta y otro que vamos a llamar de marketing o de marca, ¿ya? Los de venta son como los que aparecen acá arriba, vender, por ejemplo, 1000 unidades al año, que es venta en cantidad, vender, por ejemplo, 200 millones de pesos al año, que son ventas en valor, o lograr un porcentaje de mercado que es de alguna manera una participación relativa de las ventas de mi empresa dentro del mercado. Son como objetivos que están vinculados con las ventas. Pero por otro lado puedo tener otro tipo de objetivos que son importantes, que a lo mejor que quizás no siempre tienen un efecto inmediato en términos de los resultados financieros o cuantitativos, pero que son relevantes en el plan de trabajo de una compañía. Por ejemplo, lograr que un 10% del target, o sea, de los que definí anteriormente, de las personas de Viña y de región metropolitana, que les gustan las cosas como más modernas y funcionales, o estilosas y funcionales, ¿cierto? Y que tienen mediana disposición a pagar, de ese target que yo he definido, un 10% de ella me conozca. O sea,
¿Qué significa que me conozca? Que si yo les pregunto, díganme ustedes cuáles son los lugares de muebles que ustedes conocen. Homey, no sé, muebles SIC, Sur. Sí, perfecto. Ya, entonces les decía que están los objetivos de venta por un lado y por otro lado están los objetivos de marketing. Por ejemplo, cómo lograr que un 10% de las personas me conozca, o del target, o que, por ejemplo, un 20% de mi target haya visitado mi página web, o, por ejemplo, un objetivo que es que la gente me perciba, de los que me conocen, que la gente me perciba como moderno y accesible, ¿ya? Esos son objetivos de marketing o de marca que pueden ser importantes, ¿ya? Junto con eso, junto con los objetivos, entonces yo voy a tener que definir las actividades de lo que se denomina la mezcla comercial, que es la plaza, la promoción, el precio y el producto, ¿cierto? Lo dije al revés, producto, precio, promoción y plaza, ¿ya? Y entonces, fíjense aquí, hay un ejemplo, ¿cierto?, de las cosas que nosotros deberíamos definir como básico. Entonces, ustedes pueden llenar este template o esta plantilla para partir. Recuerden que este es un ejercicio que es cíclico, o sea, ustedes pueden rellenar una primera vez la plantilla y a lo mejor verla y a lo mejor no les parece tan bien o les parece bien y hacen modificaciones y así un par de veces hasta que lleguen a cuál es la plantilla más adecuada. Entonces tengo, por ejemplo, el producto, tengo el diseño y calidad de los productos, cuáles son los distintos productos que yo puedo tener. Por ejemplo, voy a tener sillas y mesas, voy a tener productos de home office, o no voy a tener productos de home office. Porque muebles de oficina no voy a tener en el sentido de que yo no le voy a vender a las oficinas, pero ese no es mi público central. Pero como estamos viendo, mucha gente tiene home office o oficinas en su casa o lugares para estudiar en su casa, si pueden, ¿cierto? Entonces compran cosas para ello. Y esa es una de las cosas que tengo que definir, si va o no dentro de los productos. ¿Van accesorios o van solamente muebles? Es una cosa que también tengo que ver. Y otras cosas que tengo que hacer, en el caso cuando yo estoy además vendiendo otro tipo de productos, por ejemplo, no fueran yogurts o qué sé yo, pero incluso en el caso de los muebles, voy a tener envase, cuando vaya a dejar un producto, ¿va a ir en envase o llega solamente la mesa o llega la silla o viene envasado? ¿Y cuál es la marca que yo voy a utilizar? ¿Cierto? Tengo que crear una marca, una identidad de qué es lo que refleje, ¿cierto? Otras actividades relacionadas con el producto que probablemente son más para empresas que ya están en marcha que para empresas nuevas, es expandir el ciclo de vida de los productos. Hay algunos productos que se empiezan a morir, entonces uno a lo mejor tiene que hacerle innovaciones, cambiarle cosas, ¿cierto? Y también todo lo que tenga que ver con desarrollo de nuevos productos, ¿no? Al principio, cuando yo estoy partiendo con un negocio, todo el desarrollo de nuevos productos ocurre acá, porque igual yo tengo que diseñar los productos, ¿no? Una cosa importante que aparece aquí es la calidad. No siempre la calidad, recuerden que la calidad no la defino yo, la calidad la definen los clientes, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de los muebles, que pasa parecido con el caso de la ropa, antes la gente esperaba que los muebles duraran 30, 50 años. O sea, que uno comprara una mesa y la mesa es la mesa del comedor de la abuelita que estuvo siempre ahí y que estuvo por 50 años y todo el mundo tomó 11 ahí o lo que fuere. Pero hoy en día la gente no está tan clara que es así. Hay algunos segmentos, probablemente si ustedes van atrás a la página de segmentos, a la diapositiva de segmentos, van a encontrar que algunos de esos segmentos sí les va a importar eso de la durabilidad. Y por lo tanto, para esos segmentos la durabilidad es un elemento importante. Pero para otros, a lo mejor lo que les importa más el estilo o la moda, ¿cierto? Que sean funcionales, lo que les importa es que funcionen bien, que no se desarmen o que anden bien por los 3, 4, 5, 10 años máximo que los van a utilizar, porque como les importa el estilo, probablemente en 5 o 10 años más ya ese estilo no va a ser el adecuado y ellos van a querer otro tipo de muebles. Por lo tanto, la calidad no es como una cosa así objetiva, única, ¿cierto? Y es igual para todos. No, va a depender de los clientes a los cuales yo estoy intentando satisfacer, ¿ya? Lo mismo para el caso del precio, ¿cierto? Es importante, una de las cosas, estas son consideraciones, cuáles son los costos, cuál es el posicionamiento que yo quiero lograr y si yo quiero hacer penetración o descreme, pero las cosas que tengo que hacer y que tienen que estar dentro del plan de marketing es definir cuáles son los márgenes, definir cuáles son los precios, o sea, establecer lista de precios. En este caso, si yo tuviera mueblería, voy a decir, voy a tener muebles y sillas, voy a ponerlo simple. Voy a tener 3 tipos de mesas, y 4 tipos de sillas, ¿ya? Para cada uno de esos tipos de mesas y de sillas, ¿cierto? Voy a tener que poner un precio.
se me olvidó una cosa, para cada una de las sillas voy a tener 3 colores, voy a tener blanco, café y rojo, supongamos. Entonces, ¿y todos van a tener el mismo precio o no van a tener el mismo precio? ¿Van a tener precios distintos las blancas que las rojas o no? Bueno, todo eso tiene que estar en la lista de precios. Y una última cosa que tengo que poner es cuál es la política de descuentos y pagos, ¿ya? ¿Voy a hacer descuentos si alguien me compra al contado directo? ¿O voy a hacer descuentos si es que la gente compra 10 sillas o 20 mesas o 5 sillas o 2 sillas? Es algo que yo puedo definir. A lo mejor no tengo ningún descuento o a lo mejor sí. ¿Ah? Y lo mismo pagos. Si es que alguien paga, ahora muchas cosas se pagan con tarjeta de crédito, con medios plásticos, ¿cierto? ¿El precio va a ser el mismo o va a tener alguna diferencia si es que utilizo uno u otro? Después en promoción, ¿cierto? Bueno, aquí a la izquierda aparecen las distintas áreas de promoción que yo puedo hacer, desde la boca a boca, publicidad tradicional, marketing digital, hasta lo que es relaciones públicas y ese tipo de cosas. Entonces yo tengo que definir cuáles de estas voy a hacer y cuándo. Pero para que estas ocurran, o sea, imagínense que yo diga, ya voy a hacer publicidad masiva en televisión o en radio, voy a decir en radio, en la quinta región, y además voy a utilizar marketing digital, voy a estar en Instagram y en Facebook, ¿ya? Supongamos que voy a hacer eso. Bueno, tengo que hacer las piezas, o sea, tengo que definir cuáles son las piezas promocionales, tengo que hacer el script, o qué es lo que dice cada uno de los avisos que yo voy a reproducir en la radio. Tengo que definir si es que esa lectura, lo que se diga en la radio, ese aviso, ¿cierto? Lo va a hacer una mujer, un hombre o ambos tipos. O sea, toda esa cosa la tengo que hacer y esas son las piezas promocionales. Si voy a hacer una promoción, supongamos una publicidad en Facebook o en Instagram, bueno, tengo que tener las piezas gráficas que voy a incorporar en esos 2 medios. Entonces, todo lo que son las piezas y las distintas cosas que yo necesito para hacer la promoción van a tener que estar acá. Por ejemplo, imagínense que hay una gran feria inmobiliaria en Viña del Mar, ¿cierto? Entonces yo voy a estar presente ahí en esa feria porque quiero que la gente me conozca y que los que van a comprar departamentos también vayan. Entonces, para hacer la promoción es importante tener las piezas y las distintas cosas que yo voy a necesitar. Por ejemplo, decía que si voy a estar en un evento como una feria, ¿cierto?, inmobiliaria, voy a necesitar tener, qué sé yo, el stand hecho, voy a tener que tener todo el material promocional hecho, folletos, no sé, pendrives para que la gente se lleve, o lo que fuere. Voy a tener que tener a lo mejor un uniforme o no sé, chaquetillas para que la gente que esté ahí atendiendo se vea como más corporativo. Bueno, todas esas cosas tienen que estar ahí en lo que está ahí en el medio. Y lo otro es que las distintas acciones que yo voy a querer hacer van a tener que estar establecidas como unas planillas, ¿cierto? ¿En qué medio por ejemplo, dónde voy a promocionar? Yo dije que en medio digital voy a hacer en Facebook y en Instagram. Ok, pero ¿cuándo? ¿Qué días? ¿Voy a hacer promociones antes del Día del Padre o antes del Día de la Madre o no? ¿O cuánto plata voy a gastar en eso? ¿Y en qué medio? ¿Qué día va a ser en Facebook? ¿Qué día va a ser en Instagram? Dependiendo obviamente de lo que me recomienden las agencias, pero dependiendo también de lo que yo haya predefinido, ¿ya? Voy a hacer algún evento, a lo mejor aquí en las piezas voy a tener que hacer unas piezas específicas para el Día del Padre o para la Navidad, ¿cierto? De modo de que la gente se estimule y se vincule con mi empresa producto de esas fechas especiales. Y finalmente, la última parte que aparece acá, ¿cierto?, es plaza o distribución, que es de alguna manera definir cómo se va a llegar al cliente, ¿ya? Y básicamente ahí hay 4 definiciones que se hay que tomar, cuánta es la intensidad, si es extendido o no, o sea, si tengo muchos puntos de venta o poco, si es exclusivo, si tengo un canal propio o externo, o sea, si yo la distribución la voy a hacer a través de una tienda propia o a través de tiendas de terceros, distribuidores, Falabella, no sé, Ripley u otras tiendas, ¿cierto? O el mismo Home Center. Voy a hacer distribución física o online, cada vez más importante en lo online, a pesar de que lo físico mantiene su lugar también. Entonces, bueno, y si definimos que es externo mixto, también hay que definir los mayoristas y los minoristas. ¿A través de quién voy a vender? Ahora, otra de las cosas que tengo que definir en lo que es la plaza es cuáles son las pautas, qué es lo que va a ocurrir en las tiendas, independientemente de si sean mías o no,
cómo debería ser la experiencia de venta y de compra de las personas ahí. Y un último punto que es muy relevante, finalmente, es que los productos estén en las tiendas. Muchas veces uno puede tener una tienda o puede definir un minorista, por ejemplo, yo logré que Falabella me venda mis productos, pero yo tengo que, y le fue tan bien que se vendieron todas las sillas que yo estaba vendiendo ahí, porque las encontraron espectaculares, pero resulta que no tengo stock en la bodega de Falabella porque no he sido capaz de manejar o coordinar la logística desde mi empresa de las bodegas mías a donde ellos. Por lo tanto, todo lo que es logística, inventario de distribución, o sea, de productos para la entrega o productos para la tienda, es otra de las cosas que tiene que estar cuidada. Esto obviamente va a estar coordinado con el área siguiente, con el área de operaciones, quienes van a ser los que van a estar encargados físicamente de hacerlo. Pero la gente de marketing tiene que estar preocupada también para, entre otras cosas, molestar, entre comillas, o para hacer que la gente de operaciones se preocupe por alguna de estas cosas. Esto mismo que está acá en este, como decía, como plantilla, la he rellenado acá, un ejemplo para ustedes, que ustedes la pueden mirar con más detalle, se las vamos a dejar, ¿cierto?, en más detalle, las distintas definiciones que se hicieron para esta fábrica de muebles, ¿ya? Entonces, fíjense que si ustedes llenan esta plantilla, lo que está ahí como más en rojo, un rojo más brillante, ¿cierto?, son algunas de las cosas que ustedes podrían definir para, en este caso para la fábrica de muebles, pero para cada una de los emprendimientos que ustedes están decidiendo, ¿cierto? O tratando de formar. Entonces, al hacer esta plantilla, ya es súper fácil después escribirlo. Porque es mucho más importante rellenar esta plantilla y después focalizarse en los elementos más centrales y escribirlo. Fíjense que aquí, en este ejemplo, además, he puesto elegí un logo, ¿cierto? Y una marca para mi empresa. En este caso he puesto le hemos puesto Modern, nada muy innovador por lo demás, ¿cierto? Salvo que lo pusimos en inglés. Y esta silla media rara, ¿cierto? Y llamativa con color rojo, ¿ya? Para mostrar esto del estilo, qué sé yo, ¿cierto? Tiene que haber una consistencia de eso con lo que yo quiero proyectar. Y hemos rellenado aquí, fíjense que hemos cambiado las metas, hemos hecho algunas adaptaciones, pero ahí básicamente tienen el plan de marketing bastante armado en términos de las ideas centrales. Y eso, además, si llenan esa planilla y llenan la siguiente, que es esto mismo, de alguna manera, pero agregándole la dimensión de tiempo, ¿cierto? Entonces ustedes pueden traducir eso que aparece a la izquierda, ese esquema general del plan de marketing, lo pueden traducir en un listado, una planilla Excel, si ustedes quieran, donde para cada una de las P, por ejemplo, para P de producto, estas son las distintas cosas que yo tengo que hacer. Por ejemplo, fijar los precios, actividad 1, actividad 1, estimar los costos de producción, y después fijar los precios, la actividad 2. Entonces, para cada una de estas actividades, estas manchitas celestes que aparecen aquí, reflejan de alguna manera el momento en el tiempo en que se tienen que hacer para poder implementar el plan. Obviamente que si ustedes quieren salir a venta en el momento cero, estas actividades a lo mejor les falta un trimestre anterior, el -1 o el trimestre 0, porque alguna de estas actividades tendrían que hacerse antes. Si ustedes van a entrar a vender, por ejemplo, la mitad del semestre 1, esto podría ser adecuado, pero si quieren partir vendiendo el momento 0, les falta un trimestre adicional. Entonces, aquí yo puedo ver visualmente las distintas actividades, cuándo se van a hacer, y además yo podría ponerle en estas barritas la persona o el área responsable, de modo de tener claro, ¿cierto?, quiénes son los que van a tener que ejecutar esto. Entonces, esta carta Gantt, así se llama esta planificación o este esquema de acá, me va a ayudar a poder implementar este tipo de plan. ¿Ya? Pregunta hasta el momento. Y finalmente, este plan, ¿cierto?, con estas distintas actividades, cada una de estas actividades, ¿cierto?, va a generar costos, va a generar sacrificios de recursos, va a involucrar mano de obra, personas que tengan sueldo, van a involucrar gastos en
en algunas cosas, materiales o en algunos servicios que se necesitan hacer, o gastos, por ejemplo, en publicidad, hay que pagarle a algunos medios, hay que pagar la publicidad de Facebook o de Google, lo que fuere, ¿cierto? Entonces, estas distintas acciones o actividades van a generar gastos, la mayoría de ellas, y algunas de ellas también van a generar ingresos, porque supuestamente producto de estas acciones también van a haber ventas proyectadas. Entonces, esto se tiene que traducir en un presupuesto de marketing. El presupuesto de marketing y venta, que aparece aquí, fíjense que he puesto, normalmente he ocupado esta medida, trimestre. Ustedes pueden hacerlo con meses, o no necesariamente con trimestre. Lo he hecho para que se vea más simple en el PowerPoint, porque si no sería un poco más complicado, ¿cierto? Pero en términos generales, el presupuesto de marketing y ventas tiene dos componentes centrales. El primero es el área de ventas, o sea, cuáles van a ser las ventas que yo voy a tener. Y ahí tengo que identificar dos grandes cosas. Las ventas físicas, que es lo más importante, cuánto es lo que yo estimo que voy a obtener o voy a lograr de ventas físicas, de cantidades de productos. Y por otro lado, los precios a los cuales yo espero vender. Aquí recuerden que es importante definir bien el precio que le vendo a mis clientes. En este caso, mis clientes estoy suponiendo que son las mismas personas que van y compran directamente en mi tienda. Pero si yo vendiera a través de distribuidores, el precio que tiene que aparecer aquí es el precio al que yo le vendo al distribuidor. No necesariamente el precio al que el distribuidor le vende a mis clientes, ¿ya? Entonces, en este ejemplo, tengo dos productos, tengo mesas y sillas. La mesa K y la silla L. Tengo el precio respectivo para cada uno de esos productos, ¿cierto? Para el precio para la mesa, que supongamos que son 400, esto lo he hecho en 1000, o sea, 400.000 pesos, y el precio de la silla L es 80.000 pesos, ¿cierto? Y esto es lo que yo espero o presupuesto vender. Un presupuesto es eso, es un presupuesto, ¿ya? Esto es muy importante que entiendan que el presupuesto es una anticipación, lo que yo creo que va a ocurrir en la realidad, dado las cosas que yo voy a hacer. O sea, este presupuesto, si en el plan de marketing usted dice, no voy a tener una página web, no voy a hacer acciones de venta online, o no voy a hacer publicidad en la radio, probablemente este presupuesto debería cambiar fuertemente. Este presupuesto es dado lo que yo dije que iba a hacer para lograrlo, ¿ya? Y esto que está arriba, que de alguna manera es una hipótesis, no sabemos. Claro que hay supuestos, hay experiencia, puede darse o no puede darse, y obviamente en el tiempo esto va mejorando porque uno va agarrando conocimiento. Entonces, si ustedes suman, acá van a tener las ventas de cada uno de estos productos, ¿cierto? 40 millones en el caso del primer trimestre en silla, en mesa, 16 millones en el caso de las sillas en el primer trimestre, total 56 millones y así sucesivamente. El total de ventas del año, 368 millones de ventas. Que es consistente, fíjense ustedes, ese monto es consistente con lo que yo puse con los objetivos de venta. Objetivos de venta, vender 360 millones al año. O sea, esto tiene que tener consistencia y tiene que estar vinculado, ¿ya? Entonces, tengo 368 millones que cumple con los objetivos que me fijé dentro del plan de marketing. Y en esta otra parte de abajo, ¿cierto? Tengo el presupuesto de promoción y marketing. Normalmente ahí son gastos, ¿ya? Los gastos en publicidad física, por ejemplo, en radio, gastos en publicidad online, eventos que yo pienso, por ejemplo, participar en alguna feria o algún evento, a lo mejor, y todo lo que voy a tener que invertir o gastar en el punto de venta que tenga que ver con marketing, materiales, no sé, folletos, cosas que voy a tener que tener en el punto de venta que tienen que ver con marketing, con la tienda, ¿cierto? Con habilitar la tienda, que no es la tienda física total, que eso lo van a tener que poner en operaciones, pero sí los elementos de marketing que yo voy a utilizar dentro de la tienda para implementar mi plan. Y ahí, bueno, si sumo y hago las cuentas, ¿cierto? Al final del año voy a tener 180 millones en presupuesto de marketing asociado a esto. Hay alguna gente que le pone además el costo de los materiales. Los materiales normalmente eso van en operaciones. ¿Ah? En operaciones aparece el costo porque en operaciones es donde normalmente se fabrica. ¿Ya? Por lo tanto, ahí deben estar los costos de fabricación y los costos de transporte asociados.
¿Ya? Sí, este es un presupuesto de marketing y venta que va a ser crítico, muy importante para definir el presupuesto de operaciones y por cierto, para definir el presupuesto general de la compañía. ¿Ya? Porque de aquí nos vamos a ir a otro tema. Así que esto es lo último que voy a ver de marketing. Así que si tienen preguntas con respecto a esto, por favor me las hacen saber. Profe, Sí. al final como que en nuestro trabajo, en nuestro plan de negocio, tendríamos que hacer como todo este plan de marketing bajo a su puesto, porque al final no tenemos como clientes que sepan de esto o algo así, entonces, o cómo. Siempre son en base a supuestos. Entonces, por eso es que, a ver, lo que no sabes tienes que suponerlo. Entonces, por eso es que Ajá. uno normalmente es importante la investigación de mercado o la investigación previa, ¿cierto? Mientras más investigación tenga y información, menos supuestos vas a tener que hacer o los supuestos que vas a hacer van a ser mejores, ¿ya? Ahora, tú tienes ahora una restricción de tiempo, ¿cierto? Entonces, Sí. entonces tú tienes que pensar qué información a lo mejor podrías conseguir del mercado, de los clientes o del entorno que te podría servir para que tus supuestos fueran mejores, para que tus supuestos, Ah, ok. para Ya. que tus supuestos fueran, porque obviamente no va a poder conseguir en 2 semanas toda la información necesaria y uno no hace un plan de negocio o un plan de marketing en 2 semanas, ¿sí? Ajá. Pero por lo menos aquí tienen la estructura y ustedes pueden decir, averigüé esto, averigüé cuánto la gente, no sé, averigüé cuántas veces las personas, los hogares, no sé, voy a decir la gente que hace limpieza, ¿cierto? Averigüé cuántas veces a la semana o cuántas veces al mes las personas contratan una de estas empresas cuando son clientes. 1, 2, 3, 5, ¿cierto? Eso, por ejemplo, ya me puede dar una idea general de cuánto es la demanda de ese mercado y por lo tanto si lo que yo quiero obtener es razonable o no es razonable, ¿ya? O alguien podría decir, no, yo justo me conseguí un estudio que era como de España, ¿ya? Y ahí averigüé que a las personas lo que más les importa es la rapidez. No tanto el precio, sino que la rapidez. ¿Sí? Mientras más rápido hagan la limpieza, mejor, ¿ya? No sé, esa información, obviamente no destinen un poco de tiempo a eso, porque va a ayudar, ¿cierto?, las decisiones y los supuestos que ustedes van a tomar acá, ¿ya? Ya. Gracias, profe. Respecto a Benjamín, pregunta, también tenemos que hacerlo para el informe 2, ¿cómo estimaríamos los precios? Bueno, justamente va con la respuesta anterior. Si es que yo, supongamos, voy a ir para atrás, ¿cierto? Síganme hacia atrás, ¿ya? Yo dije que esta marca, quería ser posicionada en ese lugar, ¿cierto? Que está ahí, ¿cierto? Que es superior de alguna manera en exclusividad a Homey y más moderno y funcional. Entonces, una de las cosas que podría hacer es ver los precios que tiene Homey y en función de eso establecer los precios que yo voy a fijar, ¿cierto? Entonces, si la silla promedio en Homey vale 45.000 pesos o 50.000 pesos, yo en el ejemplo voy a poner un precio promedio de 80.000, que era el ejemplo que yo les di. O si la mesa promedio de Homey es de 300.000, yo la voy a fijar en 400.000. ¿Por qué? Porque va a ser más exclusiva, va a ser más moderna y va a tener una calidad superior. Eso es lo que dijimos también. Un poquito superior, va a tener mejor terminación, mejores detalles, ¿cierto? Entonces, eso es consistente, ese precio es consistente con el posicionamiento competitivo, pero también es consistente con los costos, porque probablemente para producir eso o para conseguir esos muebles que son un poquito mejores, un poquito más exclusivos, me va a costar un poco más de plata, ¿cierto? Entonces es consistente también con mis costos. ¿Sí? Para que fíjense que estas cosas de alguna manera se van integrando y no son aisladas, ¿ya? Y después van a ver que esto que estamos viendo ahora, ¿cierto? Se va a integrar con lo de operaciones. Y eso a su vez se va a integrar con lo de personas, porque detrás de todas estas cosas van a haber gente haciendo. En las ventas voy a necesitar vendedores. Si voy a tener una tienda, imagínense si yo elijo una tienda online versus una física. Este no es el caso. Pero supongamos que fuéramos con una tienda online y no física. Bueno, voy a tener que tener vendedores online y muchas de las acciones de venta van a ocurrir online, que es distinto a la venta que se hace físicamente y el tipo de vendedores que yo tendría que tener en una tienda física, como es la decisión en este ejemplo que hemos visto. Entonces,
todas las cosas del plan van integrándose. Entonces, una de las gracias de hacer el plan es que muchas preguntas que son importantes para que la idea surja y se implemente bien, una se las hace al momento de la planificación y las va resolviendo ahí, y no las va resolviendo sobre la marcha, sino que las tiene resueltas previamente y las anticipa y ve a dónde hay inconsistencia, de modo de poder después, cuando yo lo implemente, siempre va a surgir alguna cosa nueva, pero por lo menos voy a tener gran parte de las cosas más o menos resueltas, ¿ya? Y no voy a estar improvisando sobre la marcha. Bueno, yo les recomiendo que... ahora, fíjense que fíjense en el caso de cualquiera de sus proyectos, van a tener probablemente más de 2 productos. Entonces esta planilla Excel va a ser un poco más grande, por lo menos en esta parte de acá, la parte de los productos, ¿cierto? Porque van a tener que estimar un poco más de precio. No digo que sean tan... O sea, si quieren hacerlo con absoluta detallismo, pueden hacerlo. Nadie lo impide. Pero tampoco iría necesariamente a tanto mucho más, ¿cierto? Si ustedes saben que van a vender distintos tipos de productos. Por ejemplo, si ustedes van a vender sándwich, tienen una empresa que vende comida, por ejemplo. Entonces, bueno, ustedes saben que van a vender sándwich y van a vender bebidas, ¿cierto? Eso es lo principal, y postre o agregado. Ya, entonces pueden hacer una estimación para cada uno de esos 3 tipos de productos y ponen un precio promedio para cada uno de esos. Ahora, ese precio promedio tiene que ser consistente con su lista de precios, ¿cierto? Porque su lista de precios, supongamos que ustedes pusieron precio promedio por una hamburguesa 3.000 pesos, y ustedes, toda su lista de precios son puras hamburguesas de 3.500, 4.000 o 4.500 pesos. Obviamente que no es consistente y no cuadra, ¿no? Tiene que haber consistencia en esas definiciones. Bueno, les recomiendo que aparte de ver esto de nuevo, si es que lo necesitan, revisen el video que les dejé anteriormente de la mezcla de marketing, que aparecen algunos ejemplos más en detalle de las definiciones de cada uno de estas 4P, que les puede ayudar a esta definición. Un par de últimas cosas. Perdón, un par de últimas cosas. Recuerden que el plan de negocio, lo que ustedes entreguen, tiene que ser atractivo. Tiene que ser atractivo para el que lo vea. Entonces tienen que utilizar elementos gráficos, tienen que poner las piezas promocionales, algún ejemplo, tienen que poner ejemplos de los productos. Si no les caben en el informe, en el texto, pues tienen que ponerlo a lo mejor en anexo. No sé, sigo con el ejemplo de las mesas y sillas. Vamos a tener 5 tipos de mesas y pongo los tipos de mesas, me consigo una foto de internet, ¿cierto? O una foto de alguna parte y las sillas, ¿cierto? Este es el tipo de sillas que tendríamos, este es el tipo de mesas que voy a tener, estos son los precios, puedo hacer un catálogo. Puedo incorporar este tipo de elementos que antes era más difícil de hacer, pero que ahora es mucho más sencillo y que le dan al trabajo, al plan de negocio, le dan 2 cosas. Uno, lo hacen más atractivo visualmente, y la segunda, lo hacen más real, lo hacen más concreto. Porque puro texto, las cosas no ocurren en texto, las cosas ocurren en cosas, ocurren en la realidad, ocurren en imágenes. Entonces, poner solo texto, digamos, no siempre es la mejor idea o la mejor estrategia. Entonces, algunos gráficos, alguna foto, alguna tabla pueden ayudar y pueden complementar lo que es el texto. ¿No? Bueno, con esto terminamos el área de marketing, o lo que es el plan de marketing. Vamos a pasar a continuación a ver, antes de eso, ¿cuántos productos estaría bien detallar? Eso es lo que mencioné. Yo dije, pueden hacer líneas de productos. Por ejemplo, en el caso decía, de los restaurantes, sándwich, bebida y adicionales. No sé, postre y café, ya. Y un promedio para eso. Pueden hacer más, pero se empieza a complejizar la planilla, como ustedes pueden imaginarse. Ahora, eso es lo que hace en la vida real. En la vida real, por ejemplo, un planner de compras o alguien que esté trabajando en marketing. Imagínense que ustedes estuvieran trabajando en marketing voy a decir, en Casa de Ideas, ¿ya?
Y en Casa Idea, el gerente de producto, los que estén viendo el tema de producto, pueden decir, ya, yo quiero tener acá donde dice producto, voy a tener todos los productos de decoración habido y por haber, desde productos que son para el living, productos para el baño, productos para los niños, productos para casas de playa, productos para casas normales, productos para home office, etc. Entonces imagínense la cantidad de productos que hay. Cada producto tiene un nombre técnico que se llama SKU. ¿Saben ustedes lo que significa SKU? SKU viene de inglés y se dice Stock Keeping Unit, o de alguna manera es una unidad de inventario. Entonces, cada cosa tiene un código de barra que está reflejando SKU, ¿cierto? Por lo tanto, si yo tengo una silla roja, esa va a tener un SKU X. Si tengo una silla blanca, aunque sea la misma silla, igual tiene un SKU distinto. Entonces, hay muchos de estos retailers, pero también muchas empresas que pueden tener 5.000 SKU, 7.000 SKU, y la gente tiene que hacer estos presupuestos que yo estoy diciendo, ¿cierto? La presupuesto de venta. ¿Cuánto voy a vender de las sillas rojas mecedoras, ¿cierto? O las sillas rojas modernas X4, ¿cierto? En el año y en cada trimestre. ¿Y cuánto voy a vender de esas mismas sillas pero en azulino? ¿Y cuánto voy a vender de esas mismas sillas en blanco? Obviamente que mucho de eso se basa en la información que tengo en el pasado y algo, a pesar de eso igual uno se puede equivocar, pero tiene que hacer todo eso, porque imagínense, todo esto que yo estoy definiendo que yo supuestamente voy a vender, yo tengo que pedirlo a la fábrica, si es que yo tengo una fábrica propia, o tengo que pedirlo a la fábrica extranjera más tiempo todavía, si yo voy a China o a Brasil, ¿cierto? Tengo que pedirlo con 8 meses de anticipación, 10 meses de anticipación, ¿cierto? Tengo que pedir el modelo, tengo que saber exactamente cuánto voy a vender. Entonces, estas planillas son enormes. Bueno, es tan enorme que ya muchas empresas no lo pueden hacer con planillas y lo hacen con software especializado. Pero en la práctica, es lo que yo estoy diciendo acá, en la práctica es una planilla Excel diciendo cuánto es lo que voy a vender de cada una de estas unidades en el futuro. No le estoy pidiendo eso. 3, 4 niveles de productos, agrupaciones de productos, yo creo que son suficientes. Obviamente que si ustedes quieren hacer más detalle de esto, mejor. Obviamente que tienen que poner todas las áreas de producto que son críticas, que son importantes, no deberían dejar ninguna crítica o importante fuera, ¿cierto? Para armar su presupuesto, porque esto, como les digo, además va a ser importante después, para lo que vamos a empezar a ver a partir de la... Bien, así terminamos esta presentación de plan de marketing. Espero que les haya servido. Recuerden de ver también el video complementario sobre la mezcla comercial, que también apoya esta idea. Bueno, hasta aquí llegamos. Que les vaya muy bien.